Nosotros desde el Gobierno vasco sí nos gustaría comentar que los movimientos migratorios son movimientos consustanciales al ser humano y las sociedades son dinámicas. Unas sociedades evolucionan, crecen, se desarrollan y se proyectan exitosamente en el futuro, y otras, por el contrario, involucionan, pierden población y algunas incluso llegan a desaparecer. La inmigración en Euskadi es un fenómeno que solemos decir una y otra vez, es un fenómeno estructural y además será estructurante porque conformará decisivamente su futuro. Si la sociedad vasca ya era muy diversa antes de la inmigración del comienzo de este siglo XXI, ahora en el año 2025 lo es más. Y lo será más en los próximos años. Somos lo que somos porque otras personas migraron a Euskadi para desarrollar su proyecto de vida, y seremos una sociedad conectada a un modo global por la virtud de las migraciones que están todavía por llegar. Asimismo, somos responsables de la protección internacional como otros fueron responsables de nuestro exilio en el pasado. Vivimos en una época en la que, a pesar de los avances sociales, a pesar de los avances legales, el racismo sigue siendo una incuestionable, estructural y dolorosa realidad. Es esencial abordar este problema con urgencia, con responsabilidad, con estrategia y con recursos. Observamos con gran preocupación el creciente espacio que está ganando el discurso xenófobo, el discurso racista, de la mano incluso de partidos políticos que han accedido a las instituciones democráticas con representación y algunas de ellas gobernando a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, estamos incluso viendo a nivel europeo. Y quienes no sufrimos el racismo no podemos permitirnos obviar la discriminación que viven personas migradas y o racializadas que son víctimas del racismo y de la xenofobia. En Euskadi contamos con una arquitectura institucional relevante en la gestión de la realidad migratoria. Yo siempre comento que Euskadi no tiene competencias en materia de extranjería, no tiene competencias en materia concreta de política migratoria, no tiene competencias en lo que es control de fronteras, pero sí es verdad que Euskadi lleva más de 20 años trabajando en poner en marcha diferentes políticas migratorias. Contamos ya con el sexto Plan Intercultural de Inmigración y Asilo 2022-2025, contamos con un Pacto Social Vasco para la Migración, contamos con un modelo vasco de acogida que viene siendo trabajado y en proceso de construcción de la mano de asociaciones y entidades del tercer sector. Contamos con un foro de participación en materia de inmigración y asilo. Contamos con una estructura municipal de técnicos y técnicas en materia de migración. Contamos con entidades como Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Migración. Contamos con Biltzen, el Servicio Vasco de Convivencia e Interculturalidad. Contamos con Aholku Sarea, que es el servicio público de asesoramiento jurídico en materia de política de extranjería. Contamos con instrumentos como la EPOE, la encuesta de población de origen extranjero, que después nos ayudan a diseñar esas políticas públicas. Contamos con programas pilotos como el que abrimos hace 6 meses en Bilbao, el Arreragune, que tenemos la esperanza de que después sirva para extender ese tipo de servicios a otros municipios. Contamos con todo eso, pero creemos que es momento o es hora de dar un pasito más para adelante, y de cara a abordar eficazmente la relevancia que las migraciones van a adquirir en las próximas décadas y los retos que plantean, la sociedad vasca debe de dotarse también de un modelo sociopolítico intercultural de gestión de la diversidad basado sobre todo en derechos ciudadanos. En suma, la propia política integral migratoria debe de girar en base a estos derechos ciudadanos. La convivencia intercultural tiene que ser parte del ADN político de nuestro país.
Hoy en día, con la que está cayendo, es muy difícil hacer una definición de qué entendemos por política migratoria. Yo hoy me voy a atrever en este espacio. Y es que, bueno, desde el Gobierno vasco entendemos que la política migratoria que a día de hoy tiene encima de la mesa el Gobierno vasco es el conjunto o se compone del conjunto de programas, de medidas y de acciones encaminadas a la generación de las condiciones materiales, sociales y psicosociales que permitan y fomenten la integración plena de las personas de origen extranjero, entendiendo esta integración como la capacidad real de participar activamente y aportar, según sus posibilidades, en la construcción cotidiana de la sociedad vasca. La política migratoria del Gobierno vasco es decididamente de carácter intercultural, lo que supone trabajar en base a 3 principios. El primer principio sería el principio de igualdad de trato y no discriminación, y aquí lo que se trata es de avanzar en que todas las personas que residan en Euskadi tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones y tengan las mismas oportunidades en esta esfera social. El segundo principio sería el principio de respeto y derecho a la diferencia cultural. Y cuando hablamos de este principio, hablamos de avanzar para que todas las personas que residan en Euskadi tengan derecho a ser y a mostrar sus diferencias en sus prácticas culturales, respetando siempre escrupulosamente la legalidad vigente. Y el tercer principio para nosotros es el principio de la interacción positiva. Se trata de fomentar de manera activa las relaciones, la interacción, la comunicación, el conocimiento mutuo, el acercamiento, la convergencia, la hibridación y la síntesis para construir encuentros e interacción social. La política migratoria del Gobierno vasco es, por tanto, un proyecto de país que aúna las iniciativas institucionales en diferentes dimensiones. Cuando hablamos de política migratoria, en Euskadi hablamos de política de acogida. Hablamos de iniciativas encaminadas a ofrecer servicios equiparables de primera instancia. Hablamos de orientación, de alojamiento, hablamos de manutención, hablamos de información, hablamos de salud, de educación. En el conjunto de Euskadi, hacia las personas de origen extranjero. Cuando hablamos de política migratoria, también hablamos de la dimensión del empleo. Hablamos de iniciativas encaminadas a la inserción sociolaboral de las personas de origen extranjero, removiendo los obstáculos que a día de hoy dificultan esa inserción. Cuando hablamos de política migratoria, hablamos también de la dimensión de la formación. Hablamos de iniciativas encaminadas a la educación, a la formación profesional de las personas de origen extranjero. Cuando hablamos de política migratoria, hablamos también de idiomas. Hablamos de iniciativas encaminadas a dotar de instrumentos lingüísticos de comunicación en las 2 lenguas oficiales de Euskadi, tanto el euskera como el castellano. Cuando hablamos de política migratoria, nosotros también hablamos de la dimensión de la vivienda. Hablamos de iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda de las personas de origen extranjero que llegan a Euskadi. Cuando hablamos de política migratoria, hablamos también de seguridad. Hablamos de iniciativas encaminadas a mejorar la realidad social y, muy importante, hablamos de las percepciones sociales sobre la seguridad en Euskadi. Cuando hablamos de política migratoria, hablamos de protección social, hablamos de iniciativas encaminadas a la protección de los y las menores sin acompañamiento familiar y el apoyo económico de personas adultas en situación de necesidad o de vulnerabilidad. Cuando hablamos de política migratoria, también hablamos de salud. Hablamos de iniciativas encaminadas a garantizar el acceso universal al sistema sanitario de salud del Gobierno vasco. Cuando hablamos de política migratoria, hablamos de justicia, de iniciativas encaminadas a la protección jurídica efectiva de las personas de origen extranjero. Hablamos también de participación, iniciativas encaminadas a fomentar la participación plena de las personas de origen extranjero en la vida política, en la vida económica y en la vida social. Cuando hablamos de políticas migratorias, también hablamos de políticas de ocio. Hablamos de iniciativas encaminadas a fomentar
y garantizar el acceso a los servicios de ocio y tiempo libre de las personas de origen extranjero. Y cuando hablamos de políticas migratorias también hablamos de narrativas. Hablamos de iniciativas encaminadas a generar un discurso social tolerante e inclusivo entre la sociedad vasca, combatiendo falsos estereotipos y actitudes prejuiciadas hacia las personas de origen extranjero. Desde la Consejería de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se trabaja en un sistema sincronizado que contemple todas y cada una de estas dimensiones que os he comentado. Y yo, para terminar, solo quiero lanzar un último mensaje. Quiero animar a que este tipo de espacios se organicen cada vez más a menudo. Vivimos momentos convulsos, momentos en el que, bueno, a día de hoy se acaba de implementar un nuevo reglamento en materia de extranjería. Estamos a puertas también de que se implementen las consecuencias que va a traer ese Pacto Europeo de Migración en nuestras políticas públicas, y creo que es más necesario que nunca que fomentemos este tipo de espacios donde las instituciones públicas, entidades, asociaciones y demás podamos compartir espacios que después nos ayuden a el diseño de esas políticas públicas. Eskerrik asko.